El aire estaba pesado esa noche, como si la oscuridad misma quisiera ahogar cada suspiro de esperanza. Lucía Mendoza, una mujer que siempre se había creído fuerte, se encontraba sola en una carretera desierta, con el cuerpo dolorido y el corazón desgarrado. La mansión que había heredado de su abuela, ese símbolo sagrado de su historia y raíces, ahora era el centro de una batalla que amenazaba con destruirla por completo. Las discusiones con Diego se habían intensificado, pero nadie estaba preparado para lo que ocurrió esa noche. Un grito ahogado, un golpe inesperado, y la traición se materializó en una patada brutal que la dejó tendida en el frío asfalto. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito, mientras el hombre que juró amarla aceleraba su auto, dejándola abandonada en la penumbra. Pero en medio de la oscuridad, una llama comenzó a arder dentro de Lucía. No sería una víctima más. No permitiría que su legado, su dignidad y su vida fueran arrebatados sin luchar. Esa noche, bajo un cielo indiferente salpicado de estrellas, Lucía hizo una promesa silenciosa a su abuela, a sí misma y al destino. Renacería de sus cenizas. Más fuerte, más decidida, más imparable que nunca. Esta es la historia de cómo una mujer enfrentó el dolor más profundo. Desafió a quienes intentaron quebrarla y transformó su herencia en un faro de esperanza para toda una comunidad. Una historia que demuestra que, a veces, en los momentos más oscuros, encontramos la luz más brillante. La herencia que Lucía Mendoza recibió no era simplemente una casa, era el latido silencioso de generaciones. El eco de voces que aún hablaban a través de las paredes desgastadas por el tiempo. Cada ladrillo, cada rincón de la mansión colonial en Guanajuato guardaba recuerdos imborrables, las risas de su infancia. Las historias contadas por su abuela Amelia junto a la chimenea. El aroma del pan recién horneado que se filtraba desde la cocina. Era un refugio sagrado, un vínculo tangible con sus raíces y con la mujer que la había criado con amor y fortaleza. Sin embargo, ese legado se convirtió pronto en el epicentro de una tormenta emocional. Diego, el hombre con quien había compartido casi 5 años de su vida, no veía en la mansión más que un obstáculo económico, una carga que impedía sus planes de ambición y poder. Sus palabras, al principio disfrazadas de argumentos lógicos y promesas de una vida mejor, comenzaron a sonar como cadenas que aprisionaban el corazón de Lucía. Piénsalo bien, Lucía, podríamos venderla y empezar de nuevo. Vivir sin ataduras, viajar, ser libres. Pero para ella, esas paredes eran mucho más que un valor monetario, eran la esencia de su identidad. La memoria viva de su familia. La voz callada de su abuela que resonaba en cada decisión. Los días se tornaron grises con discusiones constantes. Cada palabra entre ellos era una batalla invisible que desgarraba lentamente la confianza y el amor que alguna vez los unió. Lucía sentía que Diego no solo deseaba la mansión, sino también romper ese lazo que la anclaba a su pasado, a su fortaleza. En su interior, una lucha silenciosa crecía. El amor que aún sentía por Diego chocaba con la creciente sensación de traición y pérdida. Recordaba las noches en que él era su refugio, el hombro en que lloraba, el compañero de sueños. Y se preguntaba cómo aquel hombre podía transformarse en alguien capaz de querer borrar su historia. Su legado. Una tarde, mientras revisaba una vieja caja de recuerdos en el estudio de la mansión, Lucía encontró una carta amarillenta de su abuela Amelia, con una caligrafía que parecía abrazarla a través del tiempo. Mijita. Esta casa es el corazón de nuestra familia. Cuídala y ella te cuidará a ti. No permitas que nadie te arrebate lo que es tuyo por derecho y por amor.
Esas palabras se clavaron en su alma con una fuerza renovadora. Sabía que ceder significaría perder no solo un patrimonio, sino parte de sí misma. Pero Diego no estaba dispuesto a escuchar razones. Su mirada comenzaba a tornarse fría. Su paciencia se agotaba. La presión aumentaba. Los reproches se convertían en exigencias. Y la distancia entre ellos se hacía cada vez más profunda. Lucía se encontraba atrapada en un torbellino de emociones contradictorias. El amor herido. El miedo al abandono. La rabia por sentirse ignorada y la determinación férrea de no dejar que su legado fuera destruido. En medio de esa tormenta. Una noche que parecía como cualquier otra. La tensión estalló. Lo que comenzó como una discusión más. Terminó con un golpe que rompió silencios y barreras. La mansión, ese símbolo de historia y amor, ahora era el centro de un conflicto que amenazaba con devorar todo a su paso. Lucía, herida y sola, se enfrentaba a una encrucijada que pondría a prueba no solo su cuerpo, sino también su espíritu. Así, mientras las sombras de la noche se extendían sobre la carretera desierta, Lucía Mendoza comenzó a descubrir que a veces la verdadera batalla no está afuera, sino dentro de uno mismo. Entre el dolor y la traición, una llama empezó a arder. Una promesa silenciosa de que ni el amor envenenado ni la violencia podrían apagar su fuego interior. Y fue en ese instante, al borde de la oscuridad, cuando decidió que su historia no terminaría en derrota, sino en un renacimiento que desafiaría incluso a la noche más fría. La noche envolvía la carretera desierta con un manto frío y silencioso, pero dentro del auto. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Las palabras de Diego eran como cuchillas que desgarraban el alma de Lucía. Cada reproche más hiriente que el anterior. Su voz, una mezcla de frustración y autoridad. Intentaba doblegarla, arrancarle la última esperanza de defender aquello que consideraba sagrado. Pero Lucía, aunque herida por dentro, se mantenía firme. Sabía que renunciar significaría perder no solo una casa, sino una parte irreemplazable de sí misma. El silencio se hizo insoportable cuando el coche frenó bruscamente al borde de la carretera. El frío nocturno la recibió como un golpe inesperado. Mientras se bajaba temblorosa, buscando aire fresco para calmar el torbellino que invadía su pecho. Pero no hubo espacio para la paz. Diego salió del vehículo. Sus pasos firmes y amenazantes resonaban en la quietud de la noche. Su mirada, antes llena de promesas y sueños compartidos, ahora reflejaba una oscuridad desconocida. Un destello que anunciaba la violencia que estaba por venir. «Vamos, nena, no seas así», susurró con un tono que mezclaba condescendencia y falso cariño. Una máscara que hacía aún más insoportable su presencia. Lucía se giró, enfrentándolo con la mirada, intentando encontrar alguna chispa del hombre que alguna vez amó. Pero lo que vio fue un extraño. Un hombre consumido por la ambición y el desprecio, dispuesto a destruir lo que ella más valoraba. El golpe llegó sin aviso. Una patada brutal en su pierna derecha que la hizo caer al suelo. Un dolor agudo que atravesaba cada fibra de su ser. El eco de su grito quedó atrapado entre la grava y el viento nocturno. Se sintió vulnerable, traicionada por aquel a quien había entregado su confianza. El frío no era solo físico, sino un abismo emocional que amenazaba con engullirla. Mientras la oscuridad parecía cerrarse sobre ella, una voz interna, débil pero insistente, comenzó a levantarse desde lo más profundo. No podía dejar que esa noche definiera su destino. No permitiría que el miedo o el dolor la anularan. Entre lágrimas y agonía, recordó las palabras de su abuela. La fuerza ancestral que corría por sus venas. Las Mendoza no se rinden. Resonó en su mente como un mantra inquebrantable.
Con esfuerzo sobrehumano, Lucía encontró una rama caída. Su único apoyo en aquel paisaje hostil. Cada movimiento era una batalla contra el dolor que quemaba su pierna. Contra la desesperanza que amenazaba con dominarla. Pero paso a paso, se levantó, con la determinación de quien se niega a desaparecer. Mientras el cielo estrellado la observaba en silencio. Ella hizo una promesa silenciosa. Un pacto con su espíritu y con la memoria de su abuela. Renacería de esas heridas. Más fuerte, más valiente, más imparable. La carretera, testigo mudo de su caída, se convertiría ahora en el camino de su resurgimiento. Y aunque la noche era fría y cruel, dentro de Lucía ardía una llama que ninguna tormenta podría extinguir. Ese fue el momento en que comprendió que su verdadera batalla apenas comenzaba. Y que el legado que defendía era también la fuerza que la impulsaría a luchar contra todo y contra todos. El hospital parecía un refugio incierto. Un espacio entre la oscuridad que acababa de vivir y la incertidumbre del mañana. Don Javier, con su voz grave y pausada, fue la primera presencia humana que le devolvió a Lucía la esperanza. Ayudándola a subir al camión con una gentileza inesperada que contrastaba con la brutalidad reciente. Cada movimiento dolía. Pero era el dolor físico el que, curiosamente, la anclaba a la realidad y alejaba los fantasmas de la noche. En la sala de emergencias, rodeada de luces blancas y rostros desconocidos, Lucía sintió cómo la vulnerabilidad se transformaba en una necesidad urgente de justicia. La enfermera que le atendía le recomendó presentar una denuncia. Palabras que retumbaron en su mente como un eco distante al principio, pero que poco a poco tomaban forma y fuerza. El miedo a enfrentarse a Diego. A revelar las heridas ocultas bajo su ropa y su silencio. Luchaba con el deseo ardiente de romper la cadena de violencia que la había aprisionado. Sofía, su amiga inseparable desde la universidad, apareció como un bálsamo para su alma maltrecha. Sus ojos, llenos de lágrimas y solidaridad, le recordaron que no estaba sola, que había alguien dispuesto a sostenerla cuando todo parecía derrumbarse. Al contarle cada detalle, cada grito callado, cada golpe que había resistido, Lucía sintió cómo el peso de su silencio comenzaba a levantarse. Aunque las cicatrices aún dolieran. El proceso fue un camino empinado y tortuoso. Las declaraciones ante la policía. Las visitas a abogados. Las sesiones con psicólogos. Cada palabra pronunciada era una batalla contra la vergüenza y el miedo. Pero también un paso hacia la recuperación de su voz y de su poder. Diego intentó contactarla, con mensajes que pasaban de la preocupación fingida a la ira contenida. Pero ella se mantuvo firme. Blindada por la determinación de no retroceder. Mientras el yeso cubría su pierna y las horas en el hospital avanzaban. Lucía comprendió que no solo estaba luchando por su cuerpo, sino por su dignidad y su futuro. Las palabras de su abuela resonaban en su memoria. Esa fuerza ancestral que la impulsaba a no rendirse. A construir un camino nuevo desde la ceniza de la traición. Y fue así, entre el dolor y la esperanza, que Lucía Mendoza comenzó a romper el silencio que la había mantenido cautiva. Abriendo la puerta a una nueva etapa donde la justicia y el renacer serían sus aliados más poderosos. El renacer de Lucía no fue un acto espontáneo, sino el fruto de una estrategia meticulosa tejida entre la memoria de su abuela y la firme voluntad de reconstruir no solo una mansión, sino también su propia vida. Las paredes que una vez le habían brindado refugio se convertían ahora en el lienzo donde plasmaría un nuevo propósito. Un legado vivo que trascendería el dolor y la traición. Con la ayuda de Alejandro, un abogado experto en patrimonio cultural,
Lucía comenzó a descubrir el verdadero valor de la mansión más allá de lo material. Cada documento antiguo, cada ley de protección cultural que estudiaban juntos, era una pieza más en el rompecabezas que le permitiría transformar aquel símbolo familiar en un centro cultural y educativo para toda la comunidad. La idea de preservar la historia y abrir puertas al arte y la educación le daba un nuevo sentido a su lucha. Algo que la alimentaba en los días más oscuros. Pero el camino no fue fácil. Internamente, Lucía enfrentaba la batalla más difícil. Reconciliar el pasado que la había marcado con la mujer que estaba destinada a ser. Los recuerdos de Diego, de la violencia y el abandono, eran sombras que amenazaban con opacar su luz emergente. A veces, en la soledad de la mansión, la incertidumbre y el miedo la envolvían, haciéndola dudar de sus fuerzas. Sin embargo, cada vez que sentía flaquear su espíritu, recordaba las palabras de Amelia, las manos arrugadas que una vez acariciaron su cabello, y el compromiso silencioso que había hecho bajo el cielo estrellado. La mansión se convirtió en un espacio de aprendizaje y transformación. Lucía no solo supervisaba las restauraciones arquitectónicas, sino que también se sumergía en el estudio de la historia del arte y la gestión cultural. Cada día era una lección de resiliencia y crecimiento. La presencia de Sofía, su amiga leal, fue un ancla emocional que la sostuvo cuando la presión parecía insostenible. Además, Lucía encontró en su entorno nuevas motivaciones. Una joven vecina, Clara, quien a punto estuvo de abandonar sus sueños por una relación tóxica. A través de su historia, Lucía reconoció un reflejo de su propio pasado y decidió convertirse en su guía, mostrándole que la fuerza y la dignidad no se pierden. Solo se encuentran cuando se tiene el valor de enfrentarse a uno mismo. Este proceso de reconstrucción no solo fue físico, sino también espiritual y social. Lucía estaba forjando una red de aliados, creando puentes con artistas, educadores y líderes locales, convirtiendo su dolor en un motor que impulsaba un cambio mayor. Con cada reunión, con cada decisión tomada, su voz se hacía más firme, su liderazgo más claro. Así, mientras el sol se filtraba por las ventanas de la antigua mansión, un nuevo día nacía para Lucía Mendoza. No solo era la propietaria de un inmueble histórico, sino la portadora de un legado vivo, un símbolo de esperanza y renacimiento que ninguna sombra podría apagar. Y aunque sabía que la lucha aún continuaba, estaba lista para enfrentarla con la fuerza inquebrantable que solo el fuego del alma puede otorgar. Desde ese momento, cada paso que daba la acercaba no solo a la salvación de su herencia, sino también a la reivindicación de su propia historia, preparando el terreno para el enfrentamiento inevitable que pondría a prueba todo lo que había construido. El día del enfrentamiento final llegó con un aire denso que parecía presagiar la tormenta que estaba a punto de desatarse. Lucía, apoyada en su muleta pero con una firmeza inquebrantable en la mirada, entró en la imponente sede de la Secretaría de Cultura acompañada de Alejandro, su abogado y aliado incansable. Cada paso resonaba en sus oídos, no solo por el eco del edificio, sino por la carga emocional que arrastraba desde aquella noche fatídica en la carretera. Cuando las puertas de la sala de reuniones se abrieron, el tiempo pareció detenerse al ver la figura de Diego, vestido con un traje caro que parecía un intento vano de esconder la verdad tras una fachada de poder y control. Su mirada, llena de pánico y desesperación, buscaba evitar el contacto directo, como si el peso de sus acciones finalmente comenzara a hundirlo. Lucía sintió un torbellino de emociones, miedo, ira, compasión, pero sobre todo una claridad renovada que la mantenía firme y decidida.
El licenciado Ramírez, director de Patrimonio Cultural, abrió la reunión con profesionalismo. Pero la tensión en el aire era palpable. Diego intentó reclamar derechos sobre la mansión, argumentando inversión y tiempo compartido. Pero Alejandro desmontó cada uno de sus argumentos con evidencia legal sólida y la verdad innegable de que la propiedad pertenecía legítimamente a Lucía. El rostro de Diego palideció. La máscara de seguridad comenzó a resquebrajarse. Fue entonces cuando Lucía decidió romper el silencio que durante tanto tiempo la había oprimido. Con voz firme y serena, reveló la verdad más dolorosa: la violencia, el abandono, la traición. Habló no solo para defender su legado, sino para exponer la realidad que Diego había intentado ocultar. El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. Los presentes quedaron conmocionados ante la valentía de aquella mujer que no solo enfrentaba a un hombre, sino a todo un sistema que a menudo silencia a las víctimas. Para sellar la verdad, Alejandro presentó la grabación de una cámara del vehículo de don Javier, donde se evidenciaba el abandono de Lucía en la carretera. Una prueba irrefutable que dejó a Diego sin palabras. Su desesperación se transformó en súplicas. Pero Lucía ya no era la mujer vulnerable de antes. Respondió con una calma implacable, dejando claro que no buscaba venganza, sino justicia y un cierre necesario para sanar. La reunión terminó con la firme decisión de apoyar el proyecto de Lucía, garantizando no solo la protección legal de la mansión, sino también el respaldo institucional para convertirla en un centro cultural que honrara su historia y la de toda la comunidad. Diego, derrotado y expuesto, quedó relegado a un pasado que finalmente se desvanecía. Mientras salía de aquel edificio, Lucía sintió como una pesada carga se desprendía de sus hombros. Sabía que la batalla más dura había sido librada, pero también que el camino hacia la verdadera libertad apenas comenzaba. El poder de la verdad y la justicia se habían alzado victoriosos. Y con ellos, el renacer de una mujer que decidió escribir su destino con valentía y orgullo. Este triunfo marcaba el preludio de un futuro prometedor, donde el legado de su abuela no solo sobreviviría, sino que florecería, iluminando el camino para quienes, como Lucía, habían encontrado en la oscuridad la fuerza para brillar. Sin embargo, la última página aún estaba por escribirse, y la inauguración del centro cultural sería la prueba definitiva de que la luz siempre vence a las sombras. La inauguración del Centro Cultural Mansión Mendoza llegó como el amanecer después de una noche interminable. Una celebración que no solo marcaba el inicio de un nuevo proyecto, sino el renacimiento de una historia tejida con dolor, lucha y esperanza. Lucía, ya sin la muleta pero sosteniendo un bastón elegante que había elegido conservar como símbolo de su recorrido, se paró frente a la multitud con el corazón latiendo fuerte, consciente de que cada mirada reflejaba la fe depositada en ella. Mientras pronunciaba su discurso, las emociones se entrelazaban en su voz: orgullo, gratitud y una profunda humildad. Recordó a su abuela Amelia, cuyas manos arrugadas habían acariciado el mismo suelo que ahora pisaba con firmeza. Habló de resiliencia, de la fuerza que nace en los momentos más oscuros y del poder de la comunidad para transformar el sufrimiento en arte y aprendizaje. Sus palabras no eran solo para los presentes, sino para todas las mujeres que alguna vez sintieron que su voz no era escuchada. En ese instante, el pasado y el presente convergieron en una escena de redención. La mansión, restaurada y vibrante, no era ya solo un edificio, sino un faro de luz que irradiaba un legado eterno. Las salas que antes habían sido testigos del silencio y la soledad ahora se llenaban de risas de niños,
exposiciones de artistas locales y talleres que cultivaban sueños. Lucía sintió que cada rincón respiraba vida. Que cada paso que había dado, desde la carretera oscura hasta esa tarima, había valido la pena. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, también reconocía las cicatrices invisibles que quedaban. El recuerdo de Diego, la traición y el abandono seguían presentes, pero ya no como cadenas, sino como lecciones que la habían moldeado. La compasión distante que sentía hacia aquel hombre no borraba el dolor, pero le permitía cerrar un capítulo sin rencores. Lista para abrir otro lleno de posibilidades y luz. Al caer la noche, mientras la última luz se apagaba en el centro y el silencio retomaba su lugar, Lucía permaneció un momento más en el jardín iluminado, mirando la mansión que ahora era su legado y su triunfo. Sostuvo en sus manos el collar de su abuela, sintiendo su peso y su historia como una promesa cumplida. Susurró al viento un agradecimiento y una despedida, consciente de que la verdadera victoria no era solo conservar un patrimonio, sino haber encontrado la fuerza para reconstruirse y liderar con el ejemplo. La mansión Mendoza no solo resistió la tormenta, sino que emergió de ella como un símbolo eterno de valentía, transformación y amor inquebrantable. Y en ese instante, bajo un cielo estrellado que parecía sonreírle, Lucía Mendoza supo que su viaje apenas comenzaba, que dentro de ella ardía una llama que ninguna oscuridad podría apagar jamás.